definimos el lactante como todo menor de 1 año, a excepción del que es recién nacido o neonato, que es menos de 1 mes, que aplica otro tipo de protocolo, ¿no? Y el niño ya desde la edad de 1 año, según el AJA, ¿no?, hasta la pubertad. Entonces, en este tipo de pacientes, generalmente el paro cardíaco suele ser causado por un problema en la parte respiratoria, ya sea problemas oxigenatorios, problemas ventilatorios como tal, ¿no?, o una complicación de alguna enfermedad de origen respiratorio. Y antes de que un paciente pediátrico tenga una parada cardíaca, generalmente, en su mayoría, tiene un paro respiratorio y luego recién hace la parada cardíaca. Entonces, es por eso que en este tipo de pacientes sí va a ser importante las ventilaciones. Es decir, si bien es cierto, vamos a brindar las compresiones, pero también vamos a tener que ventilar sí o sí en este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, como ya hemos mencionado, igual que los adultos, tienen una secuencia muy parecida en cuanto a la cadena de supervivencia, más que nada para ver el tema de los pasos que vamos a seguir, ¿no?, que viene a ser desde el reconocimiento, la prevención, ya sea en cualquiera de los dos ambientes, intra o hospitalario, y la activación del sistema de emergencia, realizar las compresiones de forma efectiva, de una calidad adecuada, porque ya vamos a ver las características, la desfibrilación temprana en caso que sea necesario, ¿no?, el tema de los cuidados postparos y la rehabilitación. Entonces, es un algoritmo un poco más complejo que el del adulto, ¿no?, porque tiene serios pasos y ciertos caminos, dependiendo de cómo encontramos al niño lactante en ese momento. Entonces, todo parte, como nuestro escenario seguro, lo reconocemos, eso ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no?, el estado de la víctima. Igual tenemos que tratar de reconocer si está consciente o no el paciente, ¿no?, lo tomamos por los hombros, como dice la teoría, y le preguntamos, ¿estás bien?, ¿no?, que nos responda y ver si es que realmente hay un estado de conciencia deteriorado. Por otro lado, lo que vamos a evaluar, según la guía, en 10 segundos, es cómo está la ventilación y cómo está el pulso. Aquí hay 3 caminos dependiendo de lo que vamos a encontrar en nuestro paciente. Entonces, puede que todo esté normal, como puede que no lo esté. Entonces, la diferencia para el tema de lo que es la ventilación y el pulso. En los lactantes, lo vamos a tratar de palpar en lo que es el pulso braquial, ¿no?, que vamos a hacer con 2 dedos, ¿no?, en la cara interna de lo que es el brazo, más o menos a la altura entre lo que tenemos el codo y el hombro a la mitad, ¿no? Como ellos tienen menos masa muscular, a ese nivel podemos encontrar un buen pulso en el caso de los pacientes lactantes. En el caso de los niños tenemos 2 opciones, puede ser carotidio, ¿no?, que igual que en el adulto lo podemos ubicar, o puede ser también femoral, ¿no?, que también tiene sus ubicaciones. No encontrar los huesos respectivos para que nosotros podamos ubicar el pulso como corresponde. Ahora, si por A o B, en estos 10 segundos que indica la guía, nosotros no tenemos definido si encontramos el pulso, o nos parece o dudamos que haya pulso, la guía dice inicia RCP. ¿Ya? Aquí, si nosotros no estamos seguros que hay el pulso como tal, no estamos 100% seguros de que esté presente, o nos parece, estamos con dudas, o no lo encontramos en esos 10 segundos, no lo podemos ubicar por alguna u otra razón, iniciamos RCP. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Que, como les mencionaba, en los pacientes pediátricos va a haber problemas respiratorios. Entonces, si vemos a un paciente con una respiración jadeante, boqueante o que no ventila, también es un indicativo de que este paciente pues, va a tener una alteración. No necesariamente el hecho de que esté tomando bocanazos de aire significa que está ventilando bien, porque eso se considera una ventilación anormal. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de situación, lo que vamos a hacer es justamente enfrentarnos a 3 aspectos. Encontramos bien a nuestro paciente, ventila bien, tiene un pulso, ¿ok? Sí. Continuamos, nos quedamos con nuestro paciente y esperamos que venga el personal de apoyo y de ayuda de emergencia. Tenemos a un paciente que si vemos que ventila bien, que no tiene respiración jadeante o boqueante, que se considera respiraciones agóricas, o que no tiene problemas para ventilar, y que no encontramos pulso, iniciamos las maniobras de reanimación, ¿ya? De forma general. Y si es que tenemos un paciente que tiene una ventilación anormal, si vemos que el problema principalmente es ventilatorio, o sea, está boqueando, está tomando bocanazos de
de aire, vamos a ventilarlo, porque como les decía, en los lactantes es importante la ventilación. Si el pulso lo tenemos ok, lo ventilamos. Entonces, en este tipo de pacientes, aquí iniciamos maniobras de RCP de inmediato, ¿no? Va a haber algunos pequeños detalles con respecto a si evidenciamos el colapso del menor o no lo evidenciamos para tomar esta decisión con mayor prontitud. Y en el otro caso es la ventilación como tal, ¿no? Que es lo principal que se convierte en eso. Pero si durante esta ventilación vamos a tener que evaluar ciertos puntos. Por ejemplo, ya nuestro paciente ventila anormal y tiene pulso, ¿ya? Vamos a ventilarlo. Lo estamos ventilando, ¿cómo lo vamos a ventilar? Más o menos en esta cantidad, ¿no? Cada uno, una ventilación cada 2 o 3 segundos, que debe ser un rango de 20 a 30 ventilaciones en un minuto. Pero durante ese tiempo que estamos aplicando la ventilación, también tenemos que valorar cómo está el pulso, porque si bien es cierto, tiene, pero tenemos que evaluar la calidad que tiene el pulso. Entonces, uno es la frecuencia, y si no hay signos de que ese pulso sea insuficiente para el paciente, es decir, signos de mala perfusión. Entonces, si la frecuencia cardíaca está al menos de 60 en ese paciente, a pesar de que tenga pulso, o tenga un signo de mala perfusión o signos de mala perfusión como tal, nos vamos igual al paso 2, iniciamos el RCP. ¿Ya? Porque es un paciente que no está, a pesar de que lo oxigenamos, eso no está llegando adecuadamente a sus tejidos. Y eso significa que necesita un apoyo, un masaje cardíaco. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer cada 2 minutos mientras ventilamos. Es decir, evaluamos. El paciente no tiene ningún problema en la parte del pulso, seguimos ventilándolo. Cada 3 segundos, cada 2 segundos lo seguimos ventilando. Pasan 2 minutos, otra vez hay que valorar si siguen esas mismas condiciones o en ese otro momento hay necesidad de que nosotros hagamos reanimación, porque esto puede variar y es dinámico. Entonces, estos signos de mala perfusión, como ustedes ya sabrán, pueden ser cambios en la coloración de la piel, que esté pálido, que esté cianótico, ¿no? Que el pulso sea filiforme, que tenga frialdad distal o otros tipos, por ejemplo, de trastorno de conciencia que va cayendo de forma progresiva. Eso me puede indicar que la perfusión de mi paciente en su cerebro o en sus demás tejidos no está bien, a pesar de que yo estoy dando oxígeno, de que lo estoy ventilando y por ende necesito darle un apoyo con un masaje. Ahora, ¿cómo hacemos las compresiones una vez que decidimos ya iniciar nuestras maniobras de reanimación? Como les mencionaba, tiene características similares a las del adulto, pero con algunas particularidades. La frecuencia sigue siendo similar, de 100 a 120. La expansión del tórax igual también que en el adulto, ¿no? Mínimo de interrupciones igual que en el adulto. Lo que va a variar es la profundidad y la, por decirlo así, lo que va a ser la relación entre la ventilación y las compresiones, ¿no? En el caso de los lactantes es de 4 centímetros o 1,5 pulgadas, y en el caso de los niños se dice que 1/3 del diámetro AP, ¿no? Antero-posterior del tórax, o 5 centímetros o 2 pulgadas. Y en el caso de las ventilaciones con las compresiones se va a alternar dependiendo de cuántos reanimadores hay. Si hay un reanimador es 32 y si hay 2 reanimadores es 15-2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esta reanimación? Va a depender si es lactante o si es niño. Para cada uno hay 2 tipos de técnicas. Si es lactante lo podemos hacer con los 2 dedos, que son el segundo y el tercer dedo, ¿no? Que nos vamos a aplicar sobre la línea intermamilar, ¿no? Por debajo de esta línea, más o menos en la mitad inferior del esternón. Vamos a aplicar compresiones con 2 dedos, que es una técnica para lactantes. ¿Qué otra técnica tenemos para los lactantes que se recomienda y es más efectiva, que ha demostrado mejores resultados y que se aconseja si es que hay 2 reanimadores? Es la de 2 pulgadas, ¿ya? Que van a sujetar al menor por la espalda y van a ubicar sus pulgares justamente igual que en el caso anterior, ¿no? La línea media mamilar por debajo a nivel del esternón, la mitad inferior del esternón, ¿no? Para hacer estas compresiones, porque esto se puede decir que es un movimiento más regular, que permite una mejor distribución de lo que es la circulación cardíaca. Entonces, esto se recomienda cuando hay sobre todo 2 reanimadores, para que uno se encargue, porque eso tiene que estar fijo, ¿no? De reanimar la parte cardíaca y el otro ventile. Ahora, en el niño se puede hacer de 2 maneras, ¿no? Que puede ser con una mano, en la misma posición que en el adulto, pero con el talón de una sola mano.
¿no? Y nos ayudamos para justamente mantener la maniobra mentón para que el paciente pueda un poco extender lo que es la vía aérea, ¿no? Y poner la posición de olfateo. Y lo podemos también hacer con 2 manos, como en el adulto, ¿no? La diferencia es, incluso se podría hacer en algún momento, la guía menciona, a los lactantes con una mano, sí. Dependería mucho de qué. De que logremos el objetivo planteado, ya sea 4 centímetros en el lactante o 5 centímetros en un niño. Entonces va a depender mucho de esto. Si ustedes lo logran con una mano, excelente, con una lo hacen. Si no les es suficiente con eso, lo hacen con 2. ¿Ya? Va a depender mucho de cómo ustedes puedan acomodarse al paciente, porque recordemos que los niños vienen de diversas contexturas, diversos tamaños, por decirlo así, y no todos son iguales. Incluso para la parte de lo que son con los pulgares, si es muy pequeño el niño, puede ser pulgar sobre pulgar para poder hacer el cierre completo, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hay diferencias como tal entre si es un reanimador o 2 reanimadores. Como ya habíamos visto, entonces, en el algoritmo que ya habíamos repasado, si tenemos a este paciente, ¿no?, que tiene problemas, vamos, aseguramos la escena, vemos si está bien, si nos responde, si no, valoramos en 10 segundos cómo ventila, si hay pulso, ¿no? Si todo está bien, esperamos que venga alguien. Si tenemos algún problema con la ventilación, empezamos a ventilar al paciente. Tenemos pulso, pero la ventilación está mal, empezamos a ventilar al paciente. Y vamos valorando cómo sigue el pulso o qué características tiene mi paciente que me indiquen que ese pulso, a pesar de que lo tenga, no sea algo que esté brindándole una oxigenación a sus tejidos. Entonces, si es que eso no es así, hacemos el reset. Si no, vamos al camino donde tenemos que el paciente puede estar ventilando bien, pero no tiene pulso. Obviamente, vemos, como les mencionaba, si estuvimos presentes que el paciente colapsó, llevamos un sistema de emergencias, ¿no? Si no estuvimos presentes, entonces sí iniciamos el RCP. Esa es la particularidad en ese punto. Y ya lo que se les había mencionado, ¿no? 32, 15, 2, dependiendo del reanimador. Y si en caso vamos a un RCP ya avanzado, como tal, se le pone infusión de medicamentos, ¿no? 0.01 miligramos por kilo de peso, ¿no?, de adrenalina, o 5 miligramos por kilo de amiodarona, dependiendo del ciclo, ¿no? Por ejemplo, si no responde cada 3 a 5 minutos, hasta tercera dosis de adrenalina, ya iniciamos amiodarona, ¿no? El tipo de pacientes. Y las desfibrilaciones van siendo progresivas, de 2 a 4 a 6 a joules para las descargas, ¿no? Se pueden ir incrementando poco a poco, en el caso de un avanzado. Y cuando son 2 reanimadores, el único cambio que hay es principalmente al inicio y para las compresiones. Cuando se activa el sistema de alerta, nos mencionan que el segundo reanimador es quien se encarga de ir a tener el dedo. O sea, el primero empieza todo el ciclo como corresponde al anterior y el otro se va a tener el DEA. Cuando regresa el reanimador que se fue, ya hace que el 15-2. O sea, mientras no, el que se quedó iniciando hace 32 hasta que llegue su compañero. Ese es el único detalle, ¿no? Y ahora, otra cosa que tenemos que ver, aparte de ello, es que en el tema de cuando nos dicen que es un paciente pediátrico, que en este contexto, pues, vemos problemas ventilatorios sí o sí, como les mencionaba, hay que hacer las ventilaciones, no se puede copiar, ya por los temas respiratorios que tienen los pequeños, que no es igual a un adulto. Fuera de eso, mayores cambios respecto a lo que es el adulto no hay, ¿no? Y en el neonato ya es otro manejo diferente porque los medicamentos incluso por la parte umbilical, ¿ya? Eso sería. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí? En eso de la posición del olfateo, ¿cuáles eran los ejes que uno menciona? Ya. Bucal, orofaringio. Faringio. Oral, laringo, faringio. Oral, laringo, eso lo van a ver en intubación sobre todo. Voy a apagar la luz para que se vea mejor.